Señor, gracias por permitirnos congregarnos y estar disfrutando, Señor, como comunidad, de la oportunidad que tenemos, Señor, de estar congregados, de estar juntos, libremente, Señor, para proclamar nuestra fe en Jesús. Hoy oramos y pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Que hoy a través de la Escritura podamos convencernos de la infalibilidad, de la inerrancia, de la suficiencia de la Escritura, Señor. Oramos que nos guíes en este tiempo y que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hace 8 días comenzamos una serie que hoy termina. El título de esta serie es Sola Escritura, la Biblia, la única autoridad del creyente. Y hoy vamos a ver la parte 2. Sola Escritura, la Biblia, la única autoridad del creyente. Hace 8 días estábamos celebrando el Día de la Biblia y durante el mes de octubre estuvimos explicando por qué considerábamos que octubre debía ser una celebración del mes de la Biblia y específicamente hace 8 días celebramos el Día de la Biblia. Y estuvimos también estudiando 2 implicaciones de esta verdad fundamental y no negociable para todo cristiano, la sola Escritura o solo la Escritura es nuestra medida de fe y conducta. Hace 8 días estudiamos 2, ¿alguien recuerda cuáles eran los primeros 2 puntos de sola Escritura? Las 2 implicaciones. La primera era, la Biblia es inspirada por Dios, fue la primera implicación. Y la segunda, ¿cuál era? La Biblia es infalible e inerrante. ¿Y qué explicábamos, mis hermanos, acerca de estos 2 primeros puntos, de estas 2 verdades, acerca de la sola Escritura o solo la Escritura como nuestra medida de fe y conducta? Primero, que estamos absolutamente convencidos de que la Biblia fue inspirada, exhalada por Dios, proviene de Dios, fue escrita por hombres y en eso estamos de acuerdo, pero Dios es el autor de su palabra. Entonces podemos decir que la Biblia es un libro 100% divino, pero también 100% humano, porque la escribieron hombres. Sin embargo, basado en lo que ella misma nos dice, confiamos en que proviene de Dios y fue Dios quien la inspiró. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es inspirada por Dios. En esta iglesia, mis hermanos, no creemos que partes de la Escritura son inspiradas por Dios o que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, esa no es nuestra creencia. Lo que creemos en esta comunidad es que de principio a fin, cada palabra, cada sílaba es la palabra de Dios y es inspirada por Él. Ese fue el primer punto. El segundo punto era, la Biblia es infalible e inerrante. Y explicábamos algo interesante, la diferencia entre la infalibilidad y la inerrancia de la palabra de Dios. Muchos en el pasado no teníamos claridad acerca de eso, ¿verdad? Pensábamos que la Biblia es infalible y es inerrante, es lo mismo. No, mis hermanos, no es lo mismo. Cuando decimos que la Biblia es infalible, que este libro que tenemos hoy en nuestras manos es infalible, lo que queremos decir es que no se equivoca. Todo lo que en ella está escrito es verdad, cumple un propósito y no hay equivocación en lo que ella comunica. Eso es la infalibilidad. Pero la inerrancia es otra cosa. Y lo que quiere decir la palabra inerrancia y a lo que nos referimos
cuando decimos que la Biblia es inerrante es que no contiene errores. Cuando me acerco a leer la palabra de Dios, confío plenamente en que ella no tiene errores. Y decíamos algo interesante, y es que históricamente lo que debemos hacer como buenos creyentes y lectores de la palabra de Dios es entender que hay diversas traducciones y versiones a lo largo de la historia, ¿verdad? Tenemos la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, que es la que casi todos leemos. Y en esas revisiones y traducciones a lo largo de la historia hay cosas que revisar, claro que sí. Pero los textos originales, los que fueron escritos en su tiempo, en el arameo, en el hebreo, en el griego, no tienen absolutamente ningún error, porque esos textos originales son aquellos inspirados por Dios, los que Él transmitió a las personas que los escribieron. Sin embargo, hermanos, hoy confiamos que la Biblia que tenemos en nuestras manos, aunque hay que hacer consideraciones y revisiones a las diferentes versiones y traducciones, es la palabra de Dios, porque Él la ha preservado. Hoy vamos a ver dos implicaciones más. La primera fue, la Biblia es inspirada por Dios. La segunda, la Biblia es infalible e inerrante. Recordemos que estamos estudiando 4 implicaciones de esta verdad absoluta. La sola Escritura, la Biblia, solo la Escritura es nuestra medida de fe y conducta. La tercera, y es con lo que vamos a iniciar esta mañana, la Biblia es nuestra máxima autoridad. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Quiero que estemos atentos en este punto, hermanos. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos atentos? La Biblia es nuestra máxima autoridad. Es verdad que Dios ha establecido autoridades espirituales sobre nosotros. La misma Biblia nos lo enseña. Líderes, pastores, consejeros. Y estas personas nos enseñan, nos guían, nos aconsejan. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero es necesario que tengamos una claridad. Y es que la misma Biblia nos muestra que aunque debemos someternos a ellos, muchas gracias, debemos también tener presente, mis hermanos, que ellos, los líderes, los pastores, los consejeros, deben estar asimismo sometidos a la palabra de Dios, sometidos a Cristo. Toda su enseñanza, estamos hablando de pastores, líderes, consejeros, personas que nosotros consideramos una autoridad espiritual en nuestras vidas, ellos deben estar sometidos a la palabra de Dios. Y a través de su vida, de su enseñanza, de su conducta, ellos deben reflejar su obediencia a Cristo. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, allí en el Nuevo Testamento. Vamos a ir por un momento a Hebreos. Y vamos a mirar allí en Hebreos, en el capítulo 13. El autor de Hebreos está hablando acerca de algo muy interesante y es de los deberes cristianos, de los deberes de cada creyente. Hebreos capítulo 13, ¿ya estamos allí? ¿De qué está hablando el autor de Hebreos iniciando el capítulo 13? El capítulo 13, perdón. Él nos dice que permanezca el amor fraternal entre nosotros, que recordemos ser hospitalarios, que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos con ellos y de los que son maltratados. También nos habla del matrimonio,
Nos dice que el matrimonio debe ser honroso, es una relación instituida por Dios y es honroso. Pero revisemos por un momento el versículo 7 de Hebreos capítulo 13. En la versión Reina Valera, el versículo 7 va a decir: acuérdense de sus pastores. En la versión La Biblia de las Américas, que es la que yo estoy leyendo hoy, dice de la siguiente forma la palabra de Dios en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Mis hermanos, revisemos una vez más este versículo en su primera parte. Nos está diciendo el Señor: acordémonos de vuestros pastores, de vuestros líderes, de los guías. Pero ¿qué dice también el versículo? Que os hablaron la palabra de Dios, no sus propias palabras o sus propias ideas. Hermanos, como decíamos hace 8 días, el mayor problema de la iglesia de Cristo hoy a nivel general es que no entendemos que nuestro sometimiento a líderes, pastores, consejeros y hermanos que son autoridad espiritual de nosotros debe ir también en un hilo conductor en el cual ellos están sometidos a la Escritura. Yo no me puedo someter a un hombre o a una mujer que no está sometido a la palabra de Dios. Por más que diga ser pastor o apóstol o profeta o salmista o lo que sea, es clara la palabra de Dios cuando dice: acuérdense de sus pastores y de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y como les han hablado la palabra de Dios, consideren el resultado de su conducta, porque cuando no están sometidos a la palabra de Dios, su conducta es reprochable. Ocurre todo lo que ocurre en estas mega iglesias y en estos lugares donde hombres que no se someten a la palabra de Dios quieren guiar a otros y lo hacen de una forma equivocada. Los engañan, los estafan. Considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Pero es porque están sometidos a la palabra de Dios. Vamos también ahí a Gálatas. Miremos lo que el apóstol Pablo dijo a las iglesias en la región de Galacia. Gálatas capítulo 1. Ahí antes de Efesios, vamos a Gálatas capítulo 1. Y quiero que miremos juntos, que leamos juntos, cada uno hermano con su Biblia física, ojalá. El celular nos distrae. Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 10. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, vuelve a decir, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, ¿entendemos este texto? ¿Entendemos que hay un solo evangelio? Que es el evangelio de arrepentimiento para el perdón de pecados, no el evangelio de la prosperidad, ni el evangelio de los pactos con Dios, ni el evangelio de todo me va a salir bien, todo me va a ir bien, no voy a fracasar, no voy a tener dificultades. Ese no es el verdadero evangelio. El evangelio bíblico es el evangelio de la cruz, de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio bíblico es el evangelio que dice, toma tu cruz y sígueme. A pesar de todo, vamos a seguir al Señor. Ese es el verdadero evangelio, porque no hay otro. Y cualquiera, como dice Pablo acá, que nos predique otro evangelio, sea anatema. Y hermanos, esto no es un juego ni un chiste, es una responsabilidad grande. Estudiando este texto encontré que la palabra anatema, que la encontramos ahí en el versículo 8, pero también en el versículo 9, es una palabra muy interesante que nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo. Al igual que la palabra evangelio, cuando encontramos la palabra evangelio en la escritura, que en griego es evangelión, es una transliteración del griego, en este caso al español. Es decir, no podemos traducir la palabra evangelio porque es una transliteración. Lo mismo pasa con la palabra anatema. Es una palabra en griego, no la podemos traducir, es directamente una transliteración. Y lo que quiere decir esta palabra anatema, que la encontramos en este texto en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 10, en el griego, es que aquel que es anatema es uno que se ha dedicado, escúchenme muy bien hermanos, este es el significado, uno que se ha dedicado a ser reprobado por Dios. Eso es la palabra anatema, uno que se ha dedicado a ser reprobado por Dios. La concordancia Strong nos explica en una sola palabra lo que quiere decir un anatema o el anatema. Y es algo muy fuerte. Porque uno que se ha dedicado a ser reprobado por Dios, según el mismo significado y esencia de la palabra anatema, es maldito. Esto es lo que quiere decir la palabra anatema, maldito. Así que si leemos el texto que escribió el apóstol Pablo, lo que vamos a encontrar, y no lo digo yo, sino la escritura, es que cualquiera que predique otro evangelio o que pervierta el evangelio es un maldito. Una vez más, hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y esto es algo muy fuerte incluso para mí. El domingo pasado tuvimos una gran jornada. Estuvimos acompañando a nuestra hermana Beatricita con su familia en las exequias de su hijo. Estuvimos también posterior a las exequias acompañando a nuestro hermano Sebastián Rojas, quien se graduó de licenciatura en teología. Y durante el grado estaba predicando el pastor Andrés Espinosa, pastor de la iglesia Raj
allí en la Boyacá con 116. Y él estaba diciendo algo muy interesante en su mensaje, hermanos. Él decía lo siguiente: todas aquellas iglesias, todos aquellos lugares donde hay hombres falsos predicando un evangelio diferente, tienen algo muy interesante. Y es que la responsabilidad no es solamente de esos hombres que están predicando esas falsas doctrinas. La responsabilidad, decía el pastor Andrés, también es de aquellos que están allí sentados escuchando a esos hombres. Porque si no hubiese quien los escuchara, pues no existirían, no estarían allí. Pero ante la necesidad, hay multitudes que corren a escuchar a estas personas predicar un evangelio diferente. Y también son igualmente responsables por esto. Yo diría algo adicional, teniendo en cuenta el mensaje del pastor Andrés hace 8 días, el domingo en la tarde. Estas personas no solamente son responsables de escuchar estas falsas doctrinas, sino que también para ellos la Biblia, la palabra de Dios, no es su máxima autoridad. Porque si así fuera, no se sentarían a escuchar estas falsedades, sino que estudiarían sus Biblias y, como hacían los creyentes en Berea, compararían lo que están escuchando con lo que dice la palabra de Dios escrita, porque la Biblia sería y debe ser nuestra máxima autoridad. Hermanos, cuando ustedes me escuchen, o a mi esposa, o al pastor Carlos, o a Sebastián, o a cualquiera que se pare a predicar acá, dar un mensaje contrario a la palabra de Dios, díganlo, háblenlo, denúncienlo, porque esa es nuestra responsabilidad. No decir sí a todo lo que dice el pastor porque él es el pastor. Yo he llegado a una conclusión. ¿Estamos atentos? ¿Estamos despiertos? Yo he llegado a una conclusión interesante, hermanos, en mi corta trayectoria pastoreando esta iglesia. Es una pregunta que me hago y le he hecho también a mi esposa en mis momentos de mayor frustración. ¿Por qué a los seres humanos nos agrada tanto el control? ¿Por qué nos gusta que nos controlen? Hemos escuchado de todas estas sectas, comunidades, lugares donde la gente se siente muy a gusto con que los controlen. Hay personas que han salido de esta congregación y han ido a otras congregaciones donde controlan literalmente sus vidas. Y yo sé que ustedes también lo han escuchado. Y al parecer estas personas están muy agradadas allí. Y hay muchos casos, podríamos quedarnos toda la tarde exponiendo los casos de líderes y de pastores que en su rol, entre comillas, de autoridad, lo que hacen es controlar a otros y están agradados con ese poder que tienen para controlar. Solamente voy a dar algunos ejemplos. Alguna vez escuché en una comunidad un líder que le estaba diciendo a su grupo de jóvenes: ustedes no pueden ver ese programa. Y desarrolló su mensaje. Y después, era una de esas series de Netflix que hoy en día hay tantas que bueno. Y después los muchachos se enteraron que esa persona sí veía ese programa, esa serie o lo que fuese. Entonces yo ahí me pregunto, bueno, entonces, ¿cómo es que funcionan las cosas? Muy seguramente la respuesta de él hubiese sido: no, pues es que yo soy el líder.
y yo soy el que tomo las determinaciones sobre mí y sobre ustedes. Hay lugares, y eso no quiere decir que como pastores de Torrefuerte no estemos al tanto de la vida de las personas, aconsejándolos, ayudándolos, estando pendientes de sus procesos en la vida, de sus amistades, de sus noviazgos. Pero hay lugares donde el pastor le dice a una pareja de novios: ustedes no se pueden tomar de la mano hasta que se casen. Y como lo dijo el pastor, entonces, hermanos, y yo entiendo, porque mi intención y mi deseo, y porque lo dice la palabra de Dios para los jóvenes que están en un noviazgo, es que se cuiden de caer en fornicación, porque la fornicación es pecado, claramente expuesto en la Biblia. Pero no puedo tomar la posición de enseñorearme de las personas y decirles qué es lo que deben hacer, porque la palabra de Dios ya lo tiene escrito. ¿Por qué nos gusta tanto el control? Muchas de esas personas están muy felices con esas cosas. Hay uno más del cual nos enteramos este año. Hay un pastor de una iglesia en Bogotá que a todos los líderes le tienen que entregar las contraseñas de sus redes sociales para que él entre todas las semanas a los perfiles y a las páginas de los líderes a mirar a ver qué están haciendo. Eso es verdad, hermanos, no es un chiste, es verdad. Y los está controlando a través de las redes sociales. Y lo hacen. Y le entregan sus credenciales y sus contraseñas. Y también pronto le van a entregar sus contraseñas de la tarjeta de débito y crédito para que el pastor extraiga el dinero de sus cuentas. Pues hoy en día hay muchos lugares donde les exigen el diezmo con un datáfono. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es una vulgaridad. Hoy tenemos que protestar contra todas esas cosas como cuerpo de Cristo y que la palabra de Dios sea nuestra única medida de fe y conducta. Una vez más hago la claridad, no quiere decir que no respetemos a las autoridades espirituales que Dios ha colocado, pero tenemos que tener claro que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y no hombres. Debemos amar y respetar a nuestros líderes, amén. Escuchar su consejo, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero no permitamos que nuestras vidas sean controladas por personas absurdas que lo quieren hacer. Y de ahí para adelante muchísimas cosas más, hermanos. Las personas están felices en los lugares donde les echan aceite por la cabeza, los tumban al piso, los lanzan contra las paredes. Desorden en la iglesia. ¿Y qué decía el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 14? Que en la iglesia de Cristo todo sea decentemente y en orden. De esta manera, mis hermanos, concluimos que todos en la iglesia, los pastores, los maestros, los servidores, los miembros, debemos estar sometidos a una máxima autoridad, que fue por lo cual Martín Lutero protestó en 1521 frente a Carlos V en la Dieta de Worms. No me voy a someter a los papas y a los concilios que se contradicen frecuentemente, porque mi conciencia y mi vida están sometidas a la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando ustedes, hermanos, empiecen a identificar que nosotros aquí o cualquier otro líder de alguna iglesia donde vayas en algún momento de tu vida quiere controlar tu vida, apártalo.
Ahora, otra cosa es que muchas veces somos rebeldes y ni siquiera escuchamos el consejo. Tampoco es eso. Sí, también ocurre que un líder que está sometido a la palabra de Dios nos dice, cuidado con esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vas? Y no queremos nada y entramos en rebeldía. Eso ya es otra cosa. Pero otra cosa es permitir ser controlados por hombres y por tradiciones de hombres y por cargas que ni siquiera ellos están dispuestos a llevar sobre sus hombros. Acompáñenme por un momento a Jeremías. Jeremías capítulo 23, allí en el Antiguo Testamento. Vamos a leer al profeta Jeremías en el capítulo 23. Solo escritura. Jeremías capítulo 23 y vamos a leer juntos desde el versículo 25. Dice la palabra del Señor en Jeremías 23, 25. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Versículo 26, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Hermanos, hace 8 días citábamos al pastor John Piper de la iglesia Bethlehem en los Estados Unidos. Y decíamos algo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios de forma audible? No te vayas para donde uno de estos profetas modernos. ¿Quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee tu Biblia en voz alta. Y ahí vas a escuchar la voz de Dios de forma audible. Hoy quiero citar una más. Si viene una persona a ti, escúchenme muy bien. Si viene una persona a ti y te dice, tengo una palabra para ti, esa palabra tiene que tener capítulo y versículo. O si no, no es la palabra de Dios. Así de radical debe ser nuestra posición respecto a lo que estamos viendo hoy en día. Porque frecuentemente eso de tengo una palabra para ti es que tienes que hacer lo que a mí se me ocurre que hagas. Y no lo podemos permitir. Necesitamos protestar frente a eso. Apocalipsis capítulo 22. El libro de la revelación de Juan el apóstol, allí en la isla de Patmos, cuando el Señor le habló a Juan acerca de los eventos futuros. Apocalipsis. Tremendo el ejercicio con la Biblia de las Américas. Es complicada la búsqueda. Bueno, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 son las últimas palabras del apóstol Juan. Dice Apocalipsis 22, 18, ¿ya estamos allí? Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa
descritos en este libro, hermanos. Estos versículos son tremendos. Y a mí esto me da muchísimo temor y me sobrecoge profundamente. Dios tenga misericordia de estas personas que añaden o quitan a lo que dice la santa palabra de Dios. Porque ella misma dice que son anatemas, son malditos. Y también el apóstol Juan en Apocalipsis dice que todos aquellos que añaden o quitan de este libro, Dios va a quitar su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Mis hermanos, si estas personas no se arrepienten, van para el infierno. Por eso nosotros no podemos dar nuestro brazo a torcer en cuanto a denunciar todas estas cosas. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Último punto en esta mañana. Cuarto y último punto, hermanos. De estas 4 implicaciones que estábamos estudiando acerca de la sola escritura o solo la escritura como nuestra única medida de fe y conducta. Cuarto punto, la Biblia es suficiente. Hermanos, escúchenme muy bien. Escúchenme, la Biblia es suficiente para dar salvación a los perdidos, para mostrarnos el camino al cielo, para santificarnos, para ayudarnos a enfrentar los problemas, para darnos consuelo. Hace 8 días con Beatricita y su familia leíamos también al apóstol Juan en Apocalipsis 21 y esas palabras nos consolaban en ese momento de dolor. Porque a veces en momentos así, como pastores pensamos, bueno, a ver, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué digo? ¿Cómo consuelo? Pero la palabra de Dios nos consuela, nos ayuda a crecer, nos ayuda a alcanzar la madurez espiritual. Es suficiente para nuestro caminar cristiano. No necesitamos nada más, solo la Escritura. Y eso no quiere decir que nos vayamos con nuestras Biblias a la casa y nos metamos en un rincón y no volvamos a salir porque estamos viviendo la sola Escritura. No. Porque la Biblia nos habla de la comunidad, de estar juntos, de ser animados, de ser exhortados. Pero la Biblia en ese ejercicio tiene que ser nuestra máxima autoridad. Y lo creemos también porque la Biblia es suficiente. Muchas veces hay personas que vienen a nosotros o a mí a pedir consejo y yo no tengo que decirles, pero la palabra de Dios sí. Porque ella es suficiente para aconsejar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, no necesitamos la unción de ningún hombre, de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún salmista. Muchas personas salieron de esta comunidad y los despedimos con amor. Y la mayor tristeza en mi corazón no es que esas personas se hayan ido de esta comunidad, sino que su argumento para salir fueron cosas como las siguientes: me voy para esa iglesia porque el pastor de allá tiene una unción tremenda y me va a transmitir esa unción. Y esas palabras, no tanto que se hayan ido, sino esas palabras fueron lo que más llenó mi corazón de tristeza, de pesar. Porque no hemos entendido entonces el principio de que la Biblia es suficiente y yo no necesito que nadie me transmita ninguna unción, porque la unción que Dios dio a su ungido, a Cristo, es suficiente para mí hoy. Y si aplaudimos, aplaudamos al Señor,
porque Él es el que es digno de toda alabanza y de toda adoración por los siglos de los siglos. Cuando yo ya no esté pastoreando este lugar, hermanos, y haya otro hombre, y esa persona diga cosas como: yo tengo una unción mayor que ustedes, yo les voy a transmitir mi unción, sáquenlo de este lugar. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 19. Vamos a leer ya algunos textos para ir concluyendo. Salmos. Algo más antes de leer Salmos, hermanos. Una de las razones importantes por las cuales debemos congregarnos, ir a los grupos, estar en comunión, es que constantemente necesitamos ser restaurados, ser sanados, ser confortados unos a otros. Eso es muy importante, por eso los animo a que vayan a los grupos. Pero al final de cuentas, escúchenme muy bien, aquellos que necesitan restauración, sanidad emocional, al final de cuentas, aunque hay otros que nos ayudan, que oran por nosotros, que nos levantan para ser sanados, al final de cuentas, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 32, que lo único que nos hace libres es ¿qué? La verdad. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no tengo la verdad. Y ningún hombre que te diga te voy a restaurar, te voy a sanar, esa persona no tiene la verdad, porque la verdad está aquí. Él es el camino, la verdad. Ah, ok, entonces ese era otro texto. Salmos, capítulo 19. Vamos a leer del 7 al 11. Un pasaje que nos habla sobre la ley del Señor, sobre su palabra. Gracias, Lu. Voy a revisar cuál es ese otro que tenemos ahí también. Dice Salmos 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Mis hermanos, qué diferentes serían nuestras vidas, qué diferente enfrentaríamos los problemas, las dificultades, los momentos difíciles, si así como muchas veces corremos detrás de personas, corriéramos detrás de este libro para leerlo, para memorizarlo, para estudiarlo. Muchas cosas en nuestras vidas cambiarían, les aseguro, porque lo hemos experimentado. Pero también ocurre que muchas veces por ir tras todas estas personas nos hemos llevado tremendas frustraciones y tristezas, decepciones, porque los seres humanos fallamos. Si hoy decimos que la Biblia es infalible, también podemos decir que nosotros somos falibles, nos equivocamos, pero la Biblia es suficiente. Vamos también a Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Colosenses, allí en el Nuevo Testamento. Capítulo 2. Versículo 8, dice la palabra del Señor en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hermanos, miremos que nadie nos engañe y nos haga cautivos por medio de su propia filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y no según Cristo. Por favor, les ruego que prestemos atención a esta palabra cuando escuchemos emisoras, pastores, canales cristianos. Tengamos mucho cuidado. Muchas personas durante la pandemia, como los lugares de culto se cerraron, estas personas empezaron a escuchar empezaron a escuchar canales de televisión y resultaron apartados de su fe, haciendo cosas que no dice la palabra de Dios. Uno de los llamados a los pastores en la Escritura es que pastoreemos a la comunidad no como teniendo señorío, sino conforme Cristo nos enseñó, sirviendo a otros, lavando los pies de otros. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. La mayoría de veces, cuando personas vienen a nosotros en consejería, lo que nosotros les decimos con Lorena es: esto es lo que nosotros pensamos, pero tú tienes que tomar una decisión basada en la palabra de Dios. No puedes esperar a que yo te diga qué hacer, porque es tu vida. Yo no podemos vivir contigo, no podemos tomar las decisiones por ti. Te podemos aconsejar, amar, abrazar, pero tú tienes que tomar una decisión en tu caminar con Cristo. Y mucho menos pedir las contraseñas para mirar el Facebook o el Instagram o todas. ¿Qué es eso? Las personas deberían más bien ponerse a estudiar la Biblia en vez de estar perdiendo el tiempo. Aunque déjenme decirles, hermanos, que a veces yo veo publicaciones en los estados de WhatsApp y yo digo: ¿qué pasará con esta persona? ¿Qué es esto que está publicando? Eso pasa. Pero no voy a entrar a su cuenta con la contraseña a cancelarle las redes sociales. Un último pasaje, Juan 10. Y obvio, hermanos, tenemos que tener cuidado, somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con las páginas que frecuentamos, con las películas que vemos, con las cosas que publicamos. Y lo que les digo, a veces yo veo cosas que no son de un creyente. Y yo digo: pero por favor, ¿qué pasará con esta persona que está publicando estas cosas? Juan 10:27. Wow, es increíble escuchar al Señor en Juan capítulo 10 hablando como un pastor y diciendo lo siguiente. Dice la palabra del Señor en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, vamos a llegar juntos a una conclusión en esta mañana basados en Juan 10:27. Esta es la palabra de Dios, no lo que yo me paro aquí a decirles ni ninguna otra persona. Esta es la palabra de Dios. Lo que dice el apóstol Juan en Juan 10:27 es que el buen pastor, el Señor Jesús, está diciendo lo siguiente: mis ovejas, las que son mías, mis ovejas,
oyen mi voz, esta es su voz, y me siguen, y yo las conozco. ¿Cuál es la conclusión? Que todas aquellas personas que están escuchando patrañas de predicadores, pastores, líderes, salmistas, proverbistas, profetas, que están escuchando esa voz y la siguen, es porque no son verdaderos hijos de Dios y ovejas del Señor. Porque sus ovejas, las del Señor, oyen su voz, la palabra escrita, y la siguen. Esto es tremendo, hermanos, porque hagamos un recuento, un análisis sociológico de la iglesia, un cálculo de cuántas personas hay en muchos lugares hoy en día escuchando a todos estos hombres diciendo barbaridades y siguen su voz. No son ovejas del Señor, porque sus ovejas oyen su voz, su palabra escrita y le siguen. Así que reflexionemos hoy cada uno de nosotros, no porque sea Torrefuerte, no porque en esta iglesia tengamos la verdad, sino porque la Biblia nos está advirtiendo en cuanto a la sola Escritura. Mis hermanos líderes, congregación amada, que sea únicamente la palabra de Dios nuestra herramienta para guiar esta comunidad. Primera conclusión, en 1517, la protesta de los creyentes, en específico Martín Lutero, fue en contra de las indulgencias. Hoy nosotros debemos protestar en contra de la degradación del cristianismo bíblico, en contra de la tolerancia de muchos líderes que han enseñado que además de la Escritura, Dios nos habla a través de palabras extrabíblicas, ideas de falsos apóstoles y de tradiciones humanas. Esa debe ser hoy en día nuestra protesta. Y entre otras cosas, hermanos, Dios permite la persecución de la iglesia hoy en día con un propósito y usa incluso a esos hombres para que la iglesia sea perseguida. Y ahora que estamos hablando en estas semanas de este tema, las iglesias, entre comillas, que convirtieron sus comunidades en empresas, que convirtieron sus comunidades en negocios, ¿deben pagar impuestos? Sí, estoy de acuerdo con eso. Porque sí, muchos se están lucrando y se están enriqueciendo. Y es absolutamente reprochable, denigrante y asqueroso que profetas y apóstoles lleguen en camionetas último modelo con escoltas y los creyentes lleguen a la iglesia en el Transmilenio. Debemos protestar como iglesia de Cristo. Segunda conclusión, hoy Torrefuerte proclama y defiende la sola Escritura, porque solo ella es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante y es nuestra máxima autoridad, es suficiente para nuestra salvación y nuestro caminar cristiano.